¿Qué señala el Tribunal de Ética de la Prensa Peruana con respecto a los siguientes tópicos en el periodismo? La ética de un periodista resulta de la ambición a ser un profesional excelente. También debe ser veraz, confiable y que su opinión debe ser objetiva. Señala que tiene la finalidad y dar a conocer una noticia totalmente verídica, identificando cada suceso. Asimismo, deben ofrecer proteger los derechos de cada ciudadano, como su integridad, honor y hasta el prestigio. Es aquel que determina lo que es correcto hacer en el periodismo. La ética de un periodista va más allá del conjunto de reglar. Es el descubrimiento de cómo vivir como persona y como profesional. El periodista debe ser veraz en su actividad profesional. Una información debe demostrarse con total transparencia, obteniéndose siempre con dignidad. ¿Cómo se presentan los tópicos señalados en el artículo periodístico Las mujeres de París de Vallejo? Los tópicos en las mujeres de París se presentan con su gran sensibilidad. Tratando la realidad de ese tiempo, a las mujeres de París no les interesaba ser madres y a Vallejo quería llamar la reflexión sobre este punto. Existía una marcada diferencia entre las mujeres de su tierra. También su artículo periodístico, Las mujeres de París, trae la mente de la defensa de la mujer, que sigue siendo mujer respetable, aún a diversas condiciones de la vida, dedicada a criar hijos y dedicada a trabajar. ¿Cuál es la diferencia? César Vallejo en su labor periodística y el periodista en la actualidad. Bueno, como sabemos, los periodistas llevan a cabo varias informaciones, lo que incluye la recopilación de información hasta investigar casos. Asimismo, algunos periodistas en la actualidad no investigan a profundidad sobre un tema, con tal de poder tener premisas ante su competencia, dando una mala información. Pero tenemos en cuenta que nuestro escritor peruano César Vallejo, aparte de ser poeta, también fue bibliotecario, profesor como periodista. Reconociendo la labor hacia nuestro bate en el periodismo era un poco diferente, ya que transmitía la poesía, la cultura, hasta se centraba en la crisis política, diciendo lo que en realidad pasaba, ya que presentaba mucha atención a estos temas. Bueno, ¿En qué difieren los diarios del siglo XX y los del siglo XXI? Las diferencias principales entre los periódicos del siglo XX y la actualidad son el formato y la actualización. En cuanto al formato o soporte, nos referimos a que antes eran impresos en papel y hoy en día, si bien también siguen existiendo tirajes diarios de periódicos, las versiones digitales son las más visitadas. Todos los periódicos tienen sus versiones online que se pueden consultar por internet. En relación a la actualización, el mismo formato digital determina que la misma sea más veloz. Así, si los periódicos antes salían una vez por día, de ahí el nombre de diarios o periódicos, hoy en día se actualizan constantemente a una velocidad increíble, a medida que los mismos hechos ocurren. ¿A qué se debe que haya una crisis en el periodismo peruano? ¿A qué se debe que haya una crisis en el periodismo peruano? ¿A qué se debe? Se debe a que los periodistas no cuentan con una ética y moral profesional. También se debe al gobierno que ataca muchas veces el periodismo. Asimismo, podríamos decir que la falta de medios periodísticos como implementos de buena calidad también crean una crisis en el periodismo peruano. Seguidamente, carece de competencias para resolver conflictos derivados del ejercicio de la opinión, dado a que vemos que es un periodismo manipulador y monocorde proporcionando una información no ajustada a la realidad o no verdadera, ya que los periodistas que hoy día trabajan en el Perú no investigan, no buscan datos, no se informan y solo dan una opinión sin fundamentos. Se debe ¿Cómo debe ser un periodista con ética? ¿Cómo? Un periodista con ética es aquel que suele estar abierto a realizar una investigación de los sucesos, tener como objetivo siempre transmitir la verdad o la realidad. Debe contrastar los datos con fuentes periodísticas precisas. ¿Cuáles son las razones por las que César Vallejo empezó a trabajar en diarios de París? ¿Cuáles son las razones?
La razón por la que César Vallejo empezó a trabajar en diarios de París es por una obra que tuvo mucha fama dentro de Francia. Además que es un país donde le abrió las puertas para su crecimiento como poeta y escritor, teniendo en cuenta que también ingresó a trabajar en los diarios por la razón que odiaba a una prensa amarillista. ¿En qué aspectos debe centrarse el periodismo en la actualidad? ¿En qué aspectos debe centrarse? Actualmente el periodismo debe centrarse en la justicia, priorizando la objetividad y la honestidad.